Bueno, buenas tardes. El tema de esta tarde es la mutua correspondencia que se encuentra entre arte y libros. Quiero hablar largamente sobre las posibilidades que la consulta de libros le provee a los artistas, pero también a los estudiosos, y el camino de regreso, como también el arte se refleja en la literatura. Y específicamente voy a trabajar mucho el tema de Frida y Diego, que eran buenos lectores y que tenían una biblioteca importante de más de 2.700 volúmenes que se conserva. Bueno, empezamos con un cuadro muy célebre de Diego Velázquez. El personaje es el fabulista Esopo y lleva en la mano un gran libro, lo que significa que en el momento en que fue pintado este cuadro, se consideraba a Esopo un filósofo. Actualmente pensamos en él como un creador de historias morales, pero en el siglo XVII era otro de los filósofos y específicamente se le consideraba un filósofo cínico, como Diógenes o como Menipo. Este cuadro estuvo en un edificio de Felipe IV junto a otro cuadro pintado también por Velázquez, que es el Menipo. Entonces les llamaba a los dos filósofos. Este cuadro durante mucho tiempo planteó problemas a la interpretación por los elementos, básicamente tres elementos que lo acompañan, además del libro, que eso ya lo hace un filósofo. A un lado suyo hay una piedra, del otro lado hay una especie de cubeta que se llama barreño por ser de madera, con un trozo de tela encima, y al fondo, junto a la sombra de la pierna de Esopo, sobresale una figura que está como oculta. Muchos teóricos del arte se ocuparon de dar interpretaciones, pero fue hasta la aparición en los años 90 de un librito que de hecho era la reedición o la reimpresión de una vida de Esopo, muy antigua, que se empezó a clarificar qué es lo que estaba pasando con este cuadro, qué es lo que contenía este cuadro. Bien, en esa vida de Isopet de 1489 aparece este grabado. Y ya es indicativo que la representación de este filósofo está acompañada por elementos gráficos, y si uno lee la vida de Esopo, encuentra que esos elementos gráficos corresponden a pasajes, anécdotas, que luego se ven reflejadas en sus fábulas. Vean ustedes que es un personaje un tanto contrahecho, pobre, va descalzo y eminentemente feo. Esta es la edición de la vida de Esopo, donde apareció reimpreso el documento. Les voy a leer cómo empieza la vida de Esopo. Dice así: el utilísimo Esopo, el fabulista, por culpa del destino era esclavo, por su linaje frigio, de Frigia, de imagen desagradable, inútil para el trabajo, tripudo, cabezón, chato, tartaja, negro, canijo, zancajoso, brasicorto, visco, bigotudo, una ruina manifiesta.
El mayor defecto que tenía, aparte de su fealdad, era su imposibilidad de hablar. Además, era desdentado y no podía articular. La hipótesis es que Diego Velázquez conocía la vida de Esopo, que es una narración muy curiosa que se data entre el siglo I antes de Cristo y el siglo II después de Cristo. En ese tono es considerado también como un antecedente de la picaresca española. Bien, en la vida de Esopo se narra que fue mandado por su amo a ver si el amo podía ir a los baños, que no hubiera mucha gente. Y entonces Esopo al regresar le dijo, no, pues solo había una persona. Entonces el amo va a los baños y encuentra que está repleto de gente y le reclama a Esopo, oye, ¿cómo que nada más había una persona? Y me dice, sí, había solo una persona porque a la entrada había una piedra grande y todos se tropezaban con ella, pero nadie la quitaba hasta que llegó una persona y quitó la piedra. Es el único que podemos llamar persona, ¿no? Y luego resulta que en el mismo baño el amo sufre una diarrea. Y entonces le pide a Esopo que por favor le traiga una cubeta, un barreño y un trapo para limpiarse. Y entonces esa es la razón por la cual está presente ese elemento en el cuadro. Y finalmente el amo dice que Esopo debe tratarlo a él como a un rey. Y por eso es probable que esa figura que está en la sombra sea una corona encubierta. La interpretación que se le da a este cuadro ahora es que Velázquez se ve un poco reflejado en la figura de Esopo, como alguien que depende de un rey y tiene que hacerle, pues, todos los caprichos. Es decir, él es un pintor de corte y depende de su señor, que es Felipe IV, a quien, si ustedes recuerdan las obras numerosas en que lo representa, siempre lo mejoró. Y un poco su tarea como pintor de corte era mejorar la imagen del rey. Bien, curioso que es hasta la aparición de este libro, que es en los años 90 del siglo pasado, que se le da una interpretación más completa a este cuadro. Otra obra antigua que es muy famosa, el Espinario. Un jovencito que se está quitando de la planta del pie una espina. Siglo I antes de Cristo. De esta obra hay muchísimas copias. De hecho, pues es un souvenir muy común. Sí, a lo mejor alguien tiene una copia. El original es en bronce. Cuando aparece un cuadro de Raúl Anguiano que se llama La Espina, mucha gente dice, pues es una versión del Espinario. Y la verdad es que este cuadro de Anguiano es considerado por muchos como la obra maestra. ¿Cómo pensar que un pintor cree una obra maestra a partir de esta reinterpretación casi copia de una obra antigua? Pues no, resulta que no es una reinterpretación de El Espinario o de aquel bronce. Raúl Anguiano participó en una expedición a la selva lacandona muy famosa en 1949. Bonampak fue descubierto en 1946. Y bueno, parte importante del descubrimiento fue que había murales que estaban muy bien conservados en las ruinas
Entonces Fernando Gamboa organiza una expedición a la selva lacandona para registrar fotográficamente y por medio de dibujos esos murales. Bien, este libro que les estoy mostrando no es la primera edición de las memorias, sino ya una edición mucho más cercana del 2012, pero que nos revela cuál es el origen de esta mujer que se está quitando la espina. Y les leo este texto. En 1949, Raúl Anguiano fue convocado por Fernando Gamboa para unirse a la expedición que estudiaría las pinturas murales de Bonampak. Su guía en el recorrido fue una mujer de nombre María, a quien representó en el cuadro. Anguiano escribió en su diario que a la vieja María se le clava una espina en un pie, me pide mi navaja y con la punta se la saca. A pesar de que le sangre el pie, se incorpora y sigue caminando. Bien, había varias cámaras fotográficas en esta expedición. La más notable era la de Manuel Álvarez Bravo. Pero había como unas 5 o 6 personas más que llevaban cámaras, y entre ellas Raúl Anguiano llevaba su cámara. E hizo esta foto. Ahora, lo que ocurre es que esta foto no apareció en la edición original, y por eso uno decía, bueno, ¿de dónde sacó esta idea? Esta foto fue recuperada en el libro que les mostré del 2012. Y a mí lo que me sorprende es que no es una viejita, como dice Anguiano, es una niña. Luego, recientemente encontré en internet una versión a color. Entonces dije, bueno, ¿qué esto es ¿es real o es falso? Bueno, la verdad es que regreso un poco, vimos la portada, a la derecha está Anguiano, joven, y la foto es a color porque desde luego que ya había fotografía a color, quizás no óptima, pero lo que se me ocurre, y esto sería materia de mi investigación, es que esta es la foto original, ¿sí? Que sí se hizo a color, con un rollo a color que la hizo Anguiano, y que la versión en blanco y negro que vimos, pues fue simplemente hecho por un editor que no tenía los medios para reproducir a color, ¿verdad? Lo cual ocurre frecuentemente. Esa es una materia de investigación porque no puedo asegurarlo que sea así. Tendría yo que comunicarme con la fundación y preguntar si es una foto en blanco y negro. Si me dicen que originalmente es así, entonces esta fue una foto a la que digitalmente se le dio color, que no creo que sea el caso. Bien. En alguna ocasión me encontré yo con estas pequeñas imágenes de bocetos de Francisco Zúñiga en un libro, que es un libro que publicó la Galería Mizrachi hace mucho, mucho tiempo. Pero al ver yo estas fotos dije, caramba, sí es Zúñiga, pero me recuerda a alguien más. ¿A quién les puede recordar? Bueno, Moore puede ser. Sí. ¿1950? Perdón, Botero, bueno, por gordo, por gordas, sí. Pero a mí me recordó a Ricardo Martínez. Y luego me enteré que fueron amigos de juventud, Zúñiga y Ricardo Martínez. Y de algún modo considero que cuando Ricardo Martínez comienza a hacer este tipo de volumetría, de raigambre muy mexicana, de hombres y mujeres voluminosos,
está siguiendo los pasos de su maestro o de su amigo, Zúñiga. Entonces, este tipo de cosas pueden llevar, yo estoy hablando de la relación entre los libros y el arte, pueden llevar a un curador a decir, bueno, ¿y qué tal si hacemos una exposición de Zúñiga y Martínez? ¿Sí? Sin buscar quién fue antes o si hay una influencia demasiado evidente en algunas obras, ¿cómo dialogarían en el espacio Martínez con Zúñiga? Y en este momento quiero hablar de la importancia que tiene la edición de catálogos en las exposiciones. Actualmente ya se hacen muchos catálogos digitales porque sale muy caro imprimir. Pero hay exposiciones que ni siquiera tienen un catálogo digital. Cuando una exposición se cierra, se acabó. Se acabó. Es decir, si no hay una memoria impresa, el que la vio, los que la vieron, bueno, ahí se la llevan y se les olvida, ¿verdad? Por eso los que visitamos museos siempre preguntamos, ¿y el catálogo? ¿Hay catálogo? ¿Hay catálogo? Hay una versión quizás cara, hay otra versión como cuadernillo, se venden libritos o no. Y esos catálogos que nosotros apreciamos mucho como público también son material de trabajo de los curadores y de los investigadores y académicos, porque están acompañados por ensayos. Y eso sirve, digamos, en la construcción del conocimiento, ver qué se decía sobre Zúñiga en 1950, qué se dijo en 1970, y actualmente cómo se ve la obra de Zúñiga, que a mi juicio es uno de los grandes escultores mexicanos, bueno, es costarricense, pero trabajó en México, al que se le ha dedicado poca atención últimamente, pero ya sería el momento de darle una buena revisada. La relación de los artistas con los libros es de lo más variada. Yo he encontrado pintores que leen muy poco, pintores que son muy cultos y que además tienen predilección por tal poeta y tienen toda la obra de tal poeta. Pintores que son casi especialistas en mitología, casi especialistas en historia de México. Bueno, gente muy preparada. Y entre la gente preparada estaban Diego y Frida. Este librero, a lo mejor ustedes lo han visto, está en el estudio de Frida, y se consideraba que era, bueno, no el librero de Frida, sino el de Diego Rivera. Y había algunos libros que eran de Frida. Cuando digo que eran de Frida, es decir, que compartían libros y compartían lecturas. Esto era muy común. Cuando yo visité la primera vez la Casa Azul, incluso había un libro, que era el diario de Frida, que estaba en un pedestal con un capelo. A lo mejor mis excompañeras de la escuela se acuerdan porque hicimos esa visita, o hacíamos esa visita, y no había nadie en la Casa Azul, nadie, estaba vacía. Te podías llevar un cuadro. Bueno, pues ahí estaba exhibido el diario de Frida. Y desde luego estaba este librero. Cuando ya llegué yo a la Casa Azul tiempo después, con el encargo de escribir un ensayito sobre Diego Rivera, pues lo primero que dije es, caramba, que me dejen ver los libros. Ahí estaban nada más los lomos. Entonces pedí permiso y me dijeron, sí, va a ser hasta 50 años después de la muerte de Diego que se pueda visitar su biblioteca, que se pueda abrir la biblioteca. Lo mismo que pasaba con Frida Kahlo, ¿no? Y bueno, pues nada más pude ver los lomos y
En fin, no me sirvió de nada, realmente. Y ahora al ver esto, me digo, bueno, esto es una disposición museográfica de los libros de Diego, pero estaban así de ordenaditos y pues difícilmente, ¿no? Busqué alguna foto, la verdad es que no hay muchas fotos en que se vea a Diego y Frida con los libros de su casa, pero encontré esta. Esto es más normal, ¿sí? Es más doméstico. Un poquito desordenado, no demasiado, ¿no? Y además, pues el protagonista parece ser que es el cholo aquí, ¿verdad? Es del año 52, Frida muere en el 54, Diego muere en el 57. Bien, para alguien que quiera aproximarse a la vida doméstica, ya sea desde un punto de vista académico o de un punto de vista de escritor, este tipo de imágenes nos dan mucho más que este. Ahora, ¿a quién le debemos este ordenamiento? Pues a los museógrafos. Y en especial, no quiero decir que este mueble haya sido creado desde el mero principio, pero en especial a Carlos Pellicer, amigo de Frida, que fue el encargado por Diego de hacer la museografía de la Casa Azul. Bien, vean ustedes el gabinete que está a un lado, a la izquierda. A ver si sirve este marcador. Ahí está. Vean esta cajita. ¿La reconocen? Chocolates Larín. Bueno, eso es lo que me da a mí la vida, ¿sí? Y pienso, bueno, es un tema ya para otro tipo de escritura, ya no para la investigación académica, ¿no? Este tipo de cosas son las que despiertan la imaginación del escritor de cuentos, del escritor de novelas, ¿sí? Ya puedo pensar yo en una novela sobre Frida donde digan, bueno, que tenía cierto gusto por los chocolatitos Larín, etcétera, ¿no? Un libro que está en la Casa Azul. Esta es una edición reciente que está a la venta en Amazon, pero que conserva las características de la primera edición que guardó Diego Rivera como miembro del consejo de redacción, o del consejo editorial más bien, de una revista que seguramente ustedes conocen, muy famosa, que se hizo durante muchos años, que se llamó Mexican Folkways, y que la hizo Frances Tour, una amiga de Diego y de Frida, que era una revista que podemos llamar de la cultura popular de México y de etnografía y de antropología, donde se cubría desde música popular hasta expediciones arqueológicas como la que vimos de Bonampak. Y bien, Frances Tour hace una recopilación de los mejores artículos de su revista en este libro. Y bueno, doy un salto aquí a la cocina de la Casa Azul. Todos hemos visto estas palomas hechas con cazuelitas, ¿no? Muy curiosas. Y yo me preguntaba si esto lo hizo Frida o si lo hizo Carlos Pellicer, porque, veamos, la cocina de una pintora que además le gusta cocinar, ¿tendría estas características museográficas o hay ya aquí la mano de un museógrafo? ¿Sí? Bien.
Pero volviendo al libro de Mexican Folkways, hojeándolo, nos encontramos con esta imagen. Museo de Artes Populares de Pátzcuaro, en el libro de Frances Tour, 1947. ¿Recuerdan ustedes que Diego se llevó a André Breton antes de la inauguración de este museo? Se lo llevó a que conociera el proyecto y entonces aparentemente pues se lo llevó también a comprar piezas arqueológicas. Esto ya es muy posterior, el viaje de Breton es del 38 y esto es del 47, pero Frida todavía vive. Mi pregunta es, ¿Frida hizo parte de la museografía, hizo este muro? Pudo haber sido, ¿eh? Y pudo haber sido también que Pellicer haya dicho, pues vamos a poner este muro en la Casa Azul, porque es obra de Frida. Otro tema a investigar, quién sabe. Pero lo que es maravilloso es la coincidencia, ¿sí? Bien, hablemos un poco de los libros de Frida. Y para eso tenemos que remitirnos a su cuarto. Ustedes han visitado este cuarto de Frida Kahlo, donde está su cama, y hay un librerito, hay un secreter con su librero cimero, que está en la cima. El secreter es generalmente, o era considerado como un mueble femenino contrapuesto al escritorio de cortina, ¿sí? Que sería masculino y que implicaría por parte del hombre, ¿sí? Un trabajo de oficina, de despacho, amplio, y por la parte femenina, el lugar del secreto. De hecho, una secretaria sería quien le lleva los secretos al jefe, ¿sí? Y el secreter es el lugar donde se guardan las cartitas, recuerdos. Esto nada más para decir de cosas que ya no son, ¿cómo diríamos? Que ya no deben decirse, pues, ¿no? Pero Frida tenía su secreter, tenía sus secretos, y de eso va a tratar un poco también esta conversación, esta plática. Y algunos de los elementos secretos que hay en ese librerito son las pasiones de Frida por la poesía. Tenía libros de William Blake y de Carlos Pellicer, su gran amigo. Tenía muchos libros de medicina. Y yo estoy ahorita platicándoles esto porque por los criterios museográficos que siguió Carlos Pellicer, los libros que estaban en este librero no fueron removidos ni cambiados a otro lugar. Bien, libros de medicina, específicamente que tenían que ver con operaciones, con problemas de columna, con problemas de riñones, ¿sí? Y el uso de algunas drogas en la época. Específicamente una medicina que se llamaba Demerol, que fue un analgésico que usó mucho tiempo Frida y que tenía efectos alucinógenos. Pero en esta esquinita, Frida guardaba libros y revistas y catálogos surrealistas. Sabemos que ella decía, no, yo no soy surrealista, no me interesa, no tengo nada que ver, ¿no?
Pues resulta que cerquita de su cama tenía algunos libros muy importantes de André Breton, de Benjamin Péret, de Wolfgang Pahlen, ¿sí? Catálogos de exposiciones del surrealismo, sobre todo de Nueva York. Y tenía un libro que a mí me resultó pues, muy aclarador acerca de su relación con el surrealismo, que es un libro publicado una revista publicada por André Breton, que tenía toda la primera parte dedicada a ensayos sobre el imaginario de los sueños y la segunda parte dedicada a imágenes reproducidas en blanco y negro de diferentes artistas surrealistas sobre el sueño. Pues bien, Frida tuvo un ejemplar que le regaló Breton y utilizó este libro, pero tonsuró, que así se dice, recortó. Era de esos libros que están como sellados, porque no están recortados todavía, con navajita, con abrecartas. Bueno, Frida no cortó las páginas de los ensayos, solamente cortó las páginas donde había fotos de los cuadros surrealistas. Y esto para mí es muy significativo. No le interesaba el rollo, ¿no? Le interesaban las imágenes. Sí. Pero aún así, sí llegó a ser lectora, por lo menos de un texto surrealista importante, de este. A mis adorables amigos Frida y Diego Rivera, con todo mi cariño, André. Nadja. Cuando Breton llega a México en el 38, este libro ya tiene 10 años de edad y es considerado entre los intelectuales mexicanos el más importante libro del surrealismo. Es una novela sin ficción, digamos, porque Breton trata de reconstruir, sin novelarla, su relación con una mujer a la que encontró en sus paseos por la calle en París y que se hacía llamar Nadja. Es un libro extraordinario, se deja leer todavía. La primera parte incluye muchas fotografías de lugares que para Breton eran esenciales en sus recorridos. Él era un flaneur, ¿no? Alguien que paseaba y se metía por las callejuelas y los edificios. Y así es como conoce a Nadja. Y hay una relación amorosa entre ambos, pero él se ve obligado a abandonarla. Se ve obligado porque siente que si sigue con ella, ella lo va a arrastrar a la locura. En los hechos, Nadja, efectivamente, después de la relación con Breton, fue a dar a un hospital psiquiátrico. Eso es como una introducción para que le echen una buena lectura. Hay muchas ediciones en español de este libro que me parece extraordinario. Bien. Notable es que este es un ejemplar de la primera edición del 28, que además de la dedicatoria que les hizo Breton a Diego y Frida, luego aparece intervenido, de modo que la N con un bolígrafo recibe una S encima y la J recibe un signo del sánscrito que equivale al sonido J. ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Esto lo hizo Frida? Es la pregunta. Vean ustedes que el libro
fue muy manoseado. O sea, es un regalo manoseado o más bien Frida estuvo leyendo. Frida leía el francés más o menos en la prepa porque llevó un curso. Luego, cuando se relacionó con su huésped, León Trotsky, León Trotsky dijo, te voy a enseñar francés, vamos a practicar en francés para que lo mejores. Y cuando Frida va a París, pues intenta hablar el francés, pero pues no le sale. Pero aún así se acostumbra a leer, ¿sí? A leer y con la ayuda de una gramática y de un diccionario, va leyendo. Además, Jacqueline Lambert-Breton le dice, tienes que leer este libro porque es lo mejor que ha escrito André. Y bueno, pues le echa ganas y va leyendo y va leyendo y va leyendo y probablemente encuentra una verdadera identificación con el personaje. De hecho, en el ensayo que escribió Breton para la muestra Mexique, que se hizo en París en el 39, donde incluyó 18 cuadros de Frida Kahlo y la invitó y la llevó para que estuviera presente, en el texto que escribe, Breton relaciona el cuadro Lo que el agua me dio con, eh, con una frase que escuchó de boca de Nadja. No quisiera mentir, no me acuerdo, pero dice el reflejo de mis pies en el baño a oscuras o algo así. Como el reflejo, no el reflejo, sino la representación de los pies de Frida en la bañera. Bien. ¿A dónde me lleva esto? Al diario de Frida. La palabra Saya aparece varias veces en el diario y especialmente en esta página cuyo recuadro parece repetir de algún modo el lugar que tiene este nombre en la portada del libro de Breton. ¿Qué significa 379? Bien. Yo hice una pesquisa numerológica que está en este libro. Este es el único anuncio que voy a hacer. ¿Sí? La interpretación numerológica está aquí en este librito. 379, de acuerdo a un sistema que saca del nombre de las personas el número que les corresponde, es el número que corresponde al nombre Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Entonces, ahorita no les puedo reproducir todo el número, el numerito, pero está aquí. Y abajo dice el yin yang de siempre. O sea, está relacionándose Frida con un número que le corresponde de siempre. ¿Sí? Es un número que es la clave de quién es ella. Al menos esto lo interpreto aquí, creo que con un poco más de solvencia. Bien, en ese librerito se encuentran cosas muy particulares. Por ejemplo, este ejemplar de las vidas imaginarias de Marcel Schwob. Es muy particular porque Frida lo dijo alguna vez, cuando ella estuvo en cama después de su accidente, en su temprana juventud o después de su adolescencia, leyó este libro. Y era su libro favorito. Marcel Schwob es un autor que se lee todavía mucho,
pero que es un autor como de élite. Las primeras personas que yo supe que hablaban de Schwab como un gran escritor fueron Jorge Luis Borges y Juan José Arreola. Y no solo hablaban de él como un gran escritor, sino que en sus cuentos, porque los dos son cuentistas, Borges y Arreola, siguen los pasos de Marcel Schwab, que es un escritor simbolista o postsimbolista francés, y que yo recomiendo como una lectura formidable. Hay varios libros traducidos de él. Y Frida tenía este, que es la versión de Rafael Cabrera, que fue la primera traducción que se hizo al español en 1917. Frida intervino muy exquisitamente este libro con un dibujo, un tanto abstracto, como si fuera un amanecer solar, o quizás dos cuerpos tendidos, uno junto al otro, a saber. Sí hay en este librito un cuento sobre un pintor, que es Paolo Uccello, que va a hacer de trascendencia en la obra de Frida, porque un cuadro suyo que se llama El Pollito, ¿sí?, está inspirado en la obra de Uccello, que Uccello significa además pajarito. Entre los libros de Frida aparece otro que es de interés. Un libro de 1852. Aquí nada más está recortada la portadilla, adornado con 44 grabados. Y echándole un ojo al libro encontramos con que alguien lo acuareleó. Sí, los grabados, algunos de ellos fueron acuareleados y manchados, probablemente por una joven pintora que todavía no era muy ducha en el empleo de sus materiales y que pudo ser Frida. ¿Fue? ¿No fue? ¿Quién sabe? Vean ustedes las manchas. Me encantan. Además de que, vamos, sí está coloreando, pues ahí están los dedotes, ¿no? Cosa que me parece muy bien. Pero además, la caligrafía. Esta es la caligrafía de una niña que tiene facultades para el dibujo, probablemente. No puedo decir que esto se deba a Frida, pero de que a lo mejor es probable. Vamos ahora con Diego. Un libro de la biblioteca de Diego. Bien, es curioso este librito porque narra un encuentro que tuvo Genaro Estrada, que entre otras cosas fue diplomático, un diplomático que llegó a ser secretario de Relaciones Exteriores, pero que durante un tiempo fue también miembro como escritor del Grupo de los Contemporáneos y funcionario del Gobierno de México en la Secretaría de Educación Pública. Bien, en este libro, Genaro Estrada cuenta que en París visitó una galería donde vio obra de Picasso y de Modigliani. Era la galería de Paul Guillaume, un galerista muy, muy, muy connotado. Y en el escritorio estaba sentado un personaje que al darse cuenta de que Genaro Estrada hablaba español, le empezó a hablar en español. ¿Qué tal? ¿Y qué hace usted por acá? Bueno, pues es que yo trabajo,
soy funcionario del gobierno de México, y me gusta mucho la pintura, y me gusta mucho Picasso. De hecho, compré un cuadro de Picasso en Madrid. Hombre, qué bien. ¿Cuál es su nombre? Genaro Estrada, para servirle, y el suyo, Pablo Picasso. Y dice, bueno, este señor no correspondía a la imagen que yo tenía de Picasso, pero fue muy amable conmigo y me dijo, oiga, ¿me puede mandar una foto del cuadro que compró en Madrid? Con todo gusto. Bueno, usted me manda la foto y yo le voy a conseguir una visita a la casa de Paul Guillaume, del galerista. Y en efecto, al día siguiente recibí una invitación, Genaro Estrada, para que visitara la casa, el departamento de Paul Guillaume, que era muy famoso porque tenía repletos los muros de lo que ustedes se puedan imaginar. Bien. Aquí está Genaro Estrada, este señor. Pero entonces Genaro Estrada, una vez que escribe su librito sobre Picasso y donde cuenta esta anécdota fantástica, le hace llegar el libro a Diego Rivera. Porque, Diego, fíjate que Picasso te mencionó. Ah, caramba. Hablé con Picasso de tantas cosas, deprisa, atropelladamente, como para aprovechar momentos que podían ser únicos. De la pintura, sobre todo después de su alejamiento de España, de sus exposiciones de México y de sus pinturas. Me habló con gran aprecio y con interés de nuestro Diego Rivera y Clemente Orozco. Bien. Diego, siempre que recibía una publicación, ya fuera libro, periódico, revista, donde hablaban de él, subrayaba. ¿Sí? Y este subrayado es evidentemente de Diego. Ustedes saben que la relación entre Diego y Picasso fue muy conflictiva. ¿Sí? Dejaron de hablarse muchos años, hasta cierto momento en que Diego le envió una cartita y él le respondió y bueno, ya no estaban tan peleados. Pero la gran amistad que llevaron nunca se recompuso. Bien. Volvemos ahora a Frida. Así como la marca de la palomita, los subrayados, nos pueden decir mucho acerca de los propietarios de los libros, como también nos puede decir algo, una mancha de café, cenizas de cigarro que quedaban entre las páginas, una florecita guardada entre las páginas, un número telefónico apuntado a la carrera, ¿no? Todo esto, y algo que nos habla muy especialmente del interés del lector, son los dobleces de página. Un libro que perteneció a Diego y Frida, pero quien lo aprovechó fue Frida, porque lo intervino con dibujos. Tanto en las primeras páginas como en las últimas, esta introducción al psicoanálisis de Sigmund Freud fue trabajado por Frida Kahlo. Y el único doblez que tiene el libro es la teoría del libido y el narcisismo. Entonces uno dice, no, pues sí. Frida era consciente, desde luego, ¿no?, de que tenía ella que ver con esto. Bien, volvemos aquí con nuestro querido Ángel Zárraga, que como ustedes recordarán, fue uno de los mexicanos, junto con Diego, junto con Benjamín Coria, de quien hablamos, y con Carlos Mérida, que se relacionaron con Modigliani. Bien, después de muchos años de vivir en Francia, regresa Ángel Zárraga a México en 1941, va a morir por ahí del 46, 47, o sea, ya regresa viejito, y da una conferencia en el 42 acerca de su trayectoria en Francia, en el Palacio de Bellas Artes, justo con la publicación
de esa conferencia a modo de librito, con el título de Aprendizaje, 1942. A la presentación de este librito acude Frida Kahlo a Bellas Artes. Pues Ángel Zárraga era amigo de los dos, de Diego y de Frida. Y entonces le lleva Frida el ejemplar a Diego y le pone: querido mío, en la página 7 hay el pedacito en que Ángel habla de ti. A mí me parece bonito, a ver qué opinas. Tu niña, Frida. O sea, recaditos también, recordemos, son los que Frida compartió con León Trotsky y que crearon el pleito aquel tremendo, del que nunca se enteró Diego, al menos no mientras Trotsky estaba en su casa. Pero quien sí se enteró fue Natalia Sedova, la mujer de Trotsky. Recaditos. Este personaje extraordinario, al que le dieron la espalda Frida y Diego. Cuando vieron que el trotskismo no iba a poder avanzar, y Trotsky era un dirigente, imagínense un dirigente comunista, muy exigente, y le exigía muchas cosas de trabajo a Diego, trabajo de oficina. Y Diego dijo: no, ya basta, no quiero más. Y se pelearon por cosas muy tontas, pero al mismo tiempo por razones políticas que finalmente llevarían a Diego a volver al nido del comunismo soviético. En el año de 37 se llevó a cabo en la Casa Azul una serie de entrevistas de personajes importantes que venían a México en defensa de Trotsky, porque Trotsky estaba siendo acusado por el régimen soviético de una cantidad de crímenes para exigir que ningún gobierno lo aceptara como asilado. Entonces, este grupo de intelectuales que se llamó la Comisión Dewey acudieron a la Casa Azul para conocer los testimonios de Trotsky y la documentación que Trotsky tenía sobre todas aquellas cosas que lo acusaban como un criminal. La Comisión Dewey determinó que todas aquellas acusaciones eran falsas. Pero claro, miembros de la Comisión Dewey eran trotskistas o afines al trotskismo o antiestalinistas. Pero bueno, el hecho es que se publica en un libro las conclusiones de la Comisión Dewey, y esto a Trotsky le fascina porque este libro tuvo una distribución mundial en varias lenguas, y era decir: bueno, este hombre no es un asesino, este hombre no es un criminal. Y en la Casa Azul hay un ejemplar que le obsequió Trotsky a Diego y Frida. Queridos amigos, Frida y Diego Rivera, con las gracias y mis mejores deseos. León Trotsky. ¿Ven ustedes qué extraordinaria es la dedicatoria? El libro es un libro grande, ¿no? ¿Cómo ocupa? ¿Sí? Toda la página. Qué honor tener esto, aunque después se acabó tequería, como dicen en el norte. Tanto se acabó tequería
que muchos años después, en el 46, en esta revista literaria muy importante que se desprende de contemporáneos, Javier Villaurrutia le dedica un número a Frida Kahlo, pone en la portada este cuadrito, que fue el único cuadro que vendió Frida en su exposición en París y que actualmente se halla en el Museo de Arte Moderno, en la colección que está en el Centro Pompidou, y que se llama El Marco. Y entonces le regala a Villaurrutia un ejemplar a Frida. Y Frida revisa los textos que hay ahí sobre ella, y hay uno de André Breton que es parte del ensayo que escribió Breton 8 años antes para la exposición de Frida en Nueva York y en París. Y vean lo que pasa. El muro del cuarto de trabajo de León Trotsky en la Casa Azul, ¿sí?, tenía un autorretrato bueno, con navajita, ¿no? Frida hacía este tipo de recortes mucho con las fotografías. Esto se ve en la Casa Azul al visitarla, ¿no? Si había alguien en la foto que no le gustaba, lo recortaba. Y aquí pues no le gustaba a Trotsky y lo recortó. Bien, seguimos con el surrealismo. No fue André Breton el primer surrealista que tuvo tratos con Diego Rivera. Hubo otro, Artaud. Hasta hace poco se desconocía que Artaud y Diego Rivera hubieran tenido alguna conversación, se hubieran encontrado en México. Pero en la biblioteca de Diego Rivera está este libro. Vean que es un libro que también está muy manoseado. Pero en este caso, y dado el personaje, Artaud, es muy probable que haya traído este ejemplar ya muy manoseado entre sus objetos en su maleta. Artaud era un hombre muy pobre. Era un hombre que ya estaba, digamos, muy afectado mentalmente, era paranoico, ya había estado en algún hospital psiquiátrico y había hecho el viaje a México. De hecho, 10 años después, 9 años después, de haberse separado de las filas del surrealismo. Artaud se separa del núcleo central del surrealismo al que perteneció cuando Breton, Éluard y Aragon se vinculan al Partido Comunista Francés. Artaud dice, no, el marxismo, el materialismo histórico y dialéctico no es el camino, ¿sí? El camino está en el pensamiento primitivo, pero en serio. Recuerden ustedes que hablábamos de primitivismo y cómo esto se relacionaba con objetos que a los surrealistas les fascinaban y donde encontraban que había una correlación de el hombre moderno con el hombre primitivo, una correlación que estaba cifrada en el inconsciente. ¿Sí? O sea, en el inconsciente no hay historia. ¿Sí? El inconsciente es una capacidad humana que une al hombre prehistórico con el hombre moderno. Y Artaud creía realmente que se podía encontrar en la actualidad
estamos hablando en los años 30, un puente hacia el mundo primitivo. Y ese puente estaba en México. Entonces él vino en búsqueda de los dioses antiguos, diciendo que el único país donde pervivían los dioses era México. Y por eso fue a la Tarahumara a buscarlos. Diego Rivera, a pesar de ser un pintor, un artista muy influido por las ideas del indigenismo en boga, y un gran representante, por decirlo así, del indigenismo en sus murales, no veía al mundo indígena como un lugar solar, ¿sí?, de encuentro con los dioses, que es lo que buscaba Artaud, sino que veía una clase explotada que tendría que emanciparse. A Artaud no le interesaba la emancipación de los indígenas, no le interesaban las piezas arqueológicas, nunca se ocupó de ese tema. Estando en México nunca buscó piezas arqueológicas, ¿sí? Buscaba los rituales del peyote, ¿sí? Buscaba encontrar a los dioses. La situación de Artaud fue muy dolorosa en México porque, como les decía, era un hombre muy pobre, tenía adicciones a las drogas, y como lo cuenta Luis Cardosa y Aragón, que era amigo de Artaud desde antes en Francia y lo recibió aquí en México, pues cuenta que en alguna ocasión se fueron a un restaurante con Fernando Gamboa y que de repente Artaud se puso de pie, corrió hacia un muro y se crucificó, ¿sí? Y que toda la gente del restaurante se quedó así, ¿y este qué le pasa? Y se empezó a hablar del loco, el loco francés. También cuenta Cardosa y Aragón que tenía un reloj Artaud y que se fue a buscar un poco de droga y que ofreció el reloj a cambio de opio y que se lo transaron. Le robaron el reloj y nunca le dieron el opio. ¿Sí? En esa situación estaba, pero sin embargo Artaud, a diferencia de Breton, sí pudo dar sus conferencias, dio varias conferencias, por lo menos 6, que están recogidas en un libro que se llama Mensajes. Desde la primera conferencia, él se declara surrealista y se declara en contra del marxismo. Imagínense lo que eso significó para el escaso público en México, donde los intelectuales y artistas estaban generalmente organizados en torno a la LEAR, la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, que era marxista. Entonces, un loco que llega diciendo que el marxismo no, y que lo importante es encontrar a los dioses, pues muy pronto se le hizo una cápsula de silencio en torno, aunque él publicó artículos en la prensa mexicana, en el periódico El Nacional. Bien, se desconocía que al llegar a la Ciudad de México, a los 2 días de haber desembarcado en Veracruz, Artaud buscó a Luis Cardosa y Aragón y a Diego Rivera. A Luis Cardosa porque, como dije, era su cuate. Y a Diego Rivera porque tenía ya una fama muy, muy notable en Francia como pintor de murales, en los que representaba el mundo indígena, especialmente los murales de Palacio Nacional. Entonces dijo, bueno, es que aquí va a haber para mí un aliado. Y pues no hubo tal aliado. Y esto quedó expreso en la dedicatoria que Artaud le hizo a Diego Rivera en este libro que le obsequió.
y que más o menos dice así: a Diego Rivera, para los hombres sí, pero a través de los dioses, y los de México son más verdaderos que los otros. Esto es lo que pienso. Acto, México, 10 de febrero de 1936. Él había llegado el 8 de febrero a Veracruz. O sea, lo primerito que hizo fue ir a ver a Diego Rivera y pues no hubo ahí mayor contacto. Volvamos a Frida. Esta es la portada del catálogo que André Breton hizo para la exposición de 1939 en la Galería Renaud École, donde expuso sus piezas tarascas, es decir, de las culturas de Occidente, piezas que le prestó un galerista, piezas mexicanas, prehispánicas, que le prestó un galerista de nombre Charles Raton. Pintura del siglo XVIII, del siglo XIX, pintura popular, objetos de arte popular. En una exposición que fue muy completa, que a Frida le encantó, que la museografió Marcel Duchamp. O sea, que quedó muy bien colgada, como se dice. Bien. Este ejemplar es un ejemplar muy valioso porque se imprimió especialmente para Frida. Ejemplar número 1, impreso especialmente para Frida. ¿Sí? Esto es una joya, es un tesorito. Fue un regalo, un obsequio que le hizo André Breton a ella. A cambio, Frida le obsequió una muy hermosa reproducción de una de las fotos, la favorita de ella, que le hizo Nick Murray, ¿sí? Y que es conocido como, ¿cómo se le conoce? No me acuerdo. No me acuerdo, pero hay copias de ese autorretrato, de ese retrato que le hizo Nick Murray. Es muy lindo, está Frida contra una pared con su huipil magenta, ¿no? Hay una versión a color y otra en blanco y negro. No todo era miel sobre hojuelas entre Frida y Diego, como sabemos. Incluso hay en la Casa Azul 2 ejemplares de un libro de Andrés Enestrosa, uno dedicado a Frida y otro dedicado a Diego, porque en ese momento no podía dedicárselos a los dos, seguramente uno vivía por un lado y otro vivía por el otro. Y en algún librito, Frida expresa sentimientos hacia Diego, pero como era costumbre en ella, los tachoneó. Diego y Frida. Frida ama a Diego. Diego solo lastima a Frida. Así tachaba las palabras para que nadie pudiera entender. Pero la verdad es que con un poquito de luz y poniéndolos en transparencia, se entiende. Y sin embargo se querían a su modo, y aquí hay una prueba de ello. Frida recibe este regalito, donde le pone Diego: para Frida la maravillosa, antigua ocultadora, más antigua que las maravillas que contiene este libro. Feliz año de 1953, el 1 de enero. Vuela, vuela, palomita, el sapo, ¿verdad? Palomita de la paz, anda, ve y dile a Fisita que soy quien la quiere más. Bueno. Hablábamos del secreto, del secreter, de la secretaria, y aparece este nombre, la antigua ocultadora, que hemos
seguramente oído varias veces con respecto a Frida, que se llamaba a sí misma la antigua ocultadora. Y generalmente se ha interpretado que ella ocultaba su vida personal, sus amoríos, se los ocultaba a Diego y a otros más. Pero no es solo eso, no es solo eso. Es algo que tiene mucho mayor fondo y que tiene que ver con los changuitos con los que convivían Diego y Frida, los monos. Aquí están con su mono Fulang Chang. El mono, para Diego Rivera, era, como para muchos pintores, incluso en la tradición de la pintura china, existe algo semejante al monero. Porque el dibujante o el pintor es alguien que reproduce figuras humanas, pero son monitos, como decimos en México. Y en la actualidad sigue usándose el nombre de pintamonos para los pintores. O ¿cómo se dicen los de la jornada? Los moneros, ¿verdad? Y bueno, Frida se autorretrató muchas veces con monos, a veces con uno, a veces con más de uno. ¿Cómo se llaman? Fulang Chang. Muy bien. Bien. Les digo que esto tiene como un trasfondo mucho más interesante que el simple hecho de ocultar una aventura o varias aventuras. El libro favorito de Diego, al menos en el 42, era el Popol Vuh. Para ti, mi amor, el libro que más te gusta de tu antigua ocultadora, Frida. Bien, aquí les voy a leer un fragmentito acerca de este tema. Frida hizo una lectura compartida con Diego del Popol Vuh a principios de los años 40, donde encontró a la pareja de dioses precursores de la humanidad. Antiguo secreto y antigua ocultadora, que adoptó para encarnarse en avatar de la antigua diosa. El 8 de diciembre del 42, como regalo de cumpleaños, obsequió a Diego un ejemplar de esa obra. Para ti, mi amor, el libro que más te gusta, de tu antigua ocultadora, Frida. En los relatos sobre el origen del mundo, contenidos en el Popol Vuh, antiguo secreto y antigua ocultadora engendran al supremo maestro mago, padre a su vez de maestro mono y maestro simio. Dice el Popol Vuh, eran sabios y augures que llegaron a ser músicos, cantantes, tiradores de cerbatana, pintores, escultores, joyeros, orfebres. Frida y Diego hallaron juguetonamente en esas líneas sus propias razones. Él, la de ser un pintamonos, y ella el mote de antigua ocultadora, que refirió a partir de entonces tanto a sus descubrimientos de relaciones amorosas como a ser la madre o la abuela de los monos araña en cuya compañía se retrataba. Otro nombre que usaba Diego para referirse a sí mismo era el ingrato. Y aquí está, para la niña Fisita, el ingrato, en 1950. Este es un sobrecito que contiene postales de los murales de Palacio Nacional. Es lo que se ve arriba. Ella era la antigua ocultadora y él era el ingrato.
Bien, ya para terminar, quiero mostrarles otro libro que habla mucho de la relación de Diego y de Frida con el surrealismo. Si bien en 1940, en enero del 40, se hace en México una exposición internacional del surrealismo con la participación de Palen, de César Moro y el visto bueno de Bretón, exposición que es importante porque hasta ese momento solo había habido, si no me equivoco, había habido nada más 3 exposiciones internacionales del surrealismo, llamadas así oficialmente por Bretón. Nadie que no fuera él podía dar la autorización para usar el nombre Exposición Internacional del Surrealismo, y lo hizo en México. Y ahí participó Diego Rivera con un cuadro, pues aparentemente surrealista. Participó Frida Kahlo con 2 cuadros hechos en 1939, La Mesa Herida y Las 2 Fridas, donde de algún modo acepta su relación con el surrealismo. Y al mismo tiempo hay fotos de Álvarez Bravo, que Álvarez Bravo sí dijo, yo no soy surrealista. Y Bretón dijo, no es surrealista, es un realista sintético, ¿sí? Pero es muy cercano a nosotros. Bien. Pues, para terminar, tenemos otro ejemplar regalado por André Breton, en este caso Diego Rivera, del Manifiesto del Surrealismo del año de 1924, y que este año cumple 100 años, y que seguramente va a haber mucha celebración, sobre todo en Francia, desde luego. Al hombre de genio, al amigo único, André Breton. Bueno, lo curioso de este ejemplar es que no fue recortado. ¿Sí? O sea, no abrieron ni una página, Diego y Frida. ¿Sí? Está intocado. Entonces eso es un poco también la historia de Diego y Frida con el surrealismo. Pues muchas gracias.